Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la asistencia de todos ustedes a esta charla de hoy y en segundo lugar, pues agradecerla muy encarecidamente a Vicente Bosch en nombre del Ateneo Mercantil de Valencia y a don Roberto Loras en nombre de la muy ilustre Academia de la Música Valenciana. Es para mí todo un honor y un placer dedicar esta sesión dentro del ciclo de conferencias de la Academia. Bien, para romper el hielo voy a proponer un pequeño juego que aunque aparentemente no tenga que ver con la temática de Pérez Galdós y la música, luego veremos como sí. Necesitaría un voluntario, a ser posible que cuente con un nombre de pila corto, de pocas letras. Estoy mirando a mi buen amigo don José Ortí, el maestro Ortí. Vamos a utilizar tu nombre, Pepe, con tu permiso. Pepe, P-E-P-E. Por un momento, vamos a categorizar todas las letras del abecedario y vamos a asignarles un valor numérico. Y esa categorización vamos a hacerla en función, como la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más aparece una letra en cualquier texto, menor valor tiene. Dicho eso, imaginemos que todas las vocales tienen valor 1 y a partir del valor 2 empiezan una serie están categorizadas todas las consonantes. Entonces, cuando hablamos de valor 1, una unidad la aplicaremos tanto a la duración, pensemos en una corchea, como a la altura, pensemos en un semitono. Dicho esto, ¿cómo sonaría, según este baremo, estos parámetros que estoy estableciendo, cómo sonaría la palabra Pepe? Pues es tan sencillo como, por ejemplo, a la P le asignamos un valor 4 y por tanto sería una blanca, duraría 4 corcheas. ¿Qué altura? La que queramos. Vamos a imaginar que empezamos por un Do. O sea, tenemos un Do blanca para la P. Ahora a continuación tenemos una E, que es un valor 1. Como es un valor menor, descenderemos la altura y le asignaremos una corchea. ¿A qué sonido? Al Si natural, que está un semitono por debajo del Do. A continuación otra P es un valor 4. Habrá que sumar a partir del Si, Do, Do, Re. Habrá que sumar la altura, asignar una nueva duración, ya la sabemos por la primera P, y luego con la segunda E otro descenso de semitono con un sonido de corcheas. Por tanto, la palabra Pepe, Do, Si, Re. Ese sería un poco la transformación de esa palabra, de ese nombre, en sonidos. Como digo, aparentemente, esto ahora dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Pérez Galdós? Con Pérez Galdós no, pero con mi concierto galdosiano tiene que ver y mucho, lo veremos más adelante. A continuación me gustaría plantearles un segundo juego. Un juego de adivinación. Tenemos aquí un fotomontaje en el que vemos 2 trompetas y vemos una serie de rostros. Entonces, supongo que el rostro central claramente es el de don Benito Pérez Galdós y los demás habrá que son más populares y habrá que son menos. Vamos a desvelar quiénes son, empezando por arriba. Imagino que en la pantalla se ve el cursor, naturalmente. El primer personaje, arriba a la izquierda, Alexander Arutunian, compositor. A continuación, Herbert Clark, compositor. A continuación vemos ocupando el espacio central, don Benito Pérez Galdós. A continuación tendríamos a Joseph Haydn y por último a Johann Nepomuk Hummel. Abajo de Hummel está Beethoven, ese es muy evidente. Y si volvemos a la izquierda, esta cara pequeña es un amigo mío que se llamaba Julio Andrade Malde. Un poco más abajo está el escritor Isaac Asimov. Aquí en una esquinita estoy yo. A la derecha vemos a Jean-Baptiste Urbain.
Finalmente, tenemos las dos caras del dúo dinámico y finalmente hay 4 caras que pertenecen a los integrantes del grupo de rock Barón Rojo. Entonces, aparentemente, este es un montaje que cubre una época, diferentes épocas, un espacio temporal muy amplio, y veremos como, a pesar de la aparente incoherencia del montaje, veremos como todos esos rostros van a ser muy importantes en la obra que he escrito como homenaje a don Benito. Muy bien. Bueno, la verdad es que hablar de Pérez Galdós y la música, a estas alturas del año, en el año del centenario, ha habido pues decenas de artículos en prensa, en revistas, programas. Es decir, yo soy de los que se congratula de que a nivel general, a nivel cultural, la figura de don Benito Pérez Galdós se ha puesto en valor de una manera, me parece, muy acertada, ¿no? Mi granito de arena es mi concierto galdosiano. Digo esto porque es posible que a alguien le pasara como a mí, que hace tiempo, antes de aproximarme a la figura de Pérez Galdós, pues desconocía su relación con la música. Y en el momento empiezas un poco a leer, no solo sus escritos, naturalmente, en los que hay muchas como pistas. Se nota que es una persona sensible al sonido y a la música en muchas de sus escritos. Pero cuando empiezas a indagar en la propia biografía, entonces descubres que don Benito Pérez Galdós estudió música, tocaba el piano. A los 19 años se traslada desde Gran Canaria a Madrid para estudiar Derecho. ¿Qué ocurre? Que se aburre un poco parece que se aburre en la universidad, y entonces se dedica a frecuentar pues los cafés, los conciertos. Es una persona asidua a todos los ciclos del Teatro Real, y curiosamente lo conocemos como grandísimo literato español, pero el dato que a lo mejor es posible que alguien desconozca, yo lo desconocía, es que el primer oficio profesional de don Benito fue el de crítico musical. Cuando llegó a Madrid y empezó a frecuentar todo el ambiente intelectual de la capital, evidentemente ya mostraba dotes para la escritura, y trabajó para el periódico La Nación. Allí escribió sus críticas periodísticas de multitud de los conciertos a los que asistió. Un dato que en su día me pareció muy curioso. Entonces, a partir de ese dato, dije, pues Galdós músico, Galdós ejercía la crítica musical. Pues me acerqué más a la figura de Galdós desde el punto de vista biográfico, saber que realmente en qué residía esa faceta musical de Galdós, ¿no? Y descubrí que Galdós fue un gran amante de Ludwig van Beethoven, de quien este año también estamos de centenario. Bueno, en casa de Galdós, un busto. Galdós, que tenía dotes para la pintura, pintaba el busto y dibujos de Beethoven. En muchos de sus escritos opina sobre Beethoven y sobre las obras de Beethoven. Entonces, como digo, tirando del hilo, pues empecé a encontrar cosas, a leer libros, y les voy a recomendar 2. Entre todo el material bibliográfico que yo manejé para tener mucha información antes de componer mi obra, les voy a recomendar primeramente, Pérez Galdós y la música, de Pedro Schlueter. La verdad es que es un lujo de libro por la cantidad de reproducciones que aporta de correspondencia privada de don Benito, de sus críticas periodísticas, etcétera. Gracias a este libro tuve conciencia, bueno, pues de que Galdós no solo era sensible a la música y que en sus novelas y en sus escritos la cuestión musical estaba presente, sino que además escribió el libreto de diferentes zarzuelas. La casa de Galdós en Madrid era un lugar habitual de amigos en el que celebrar schubertiadas y reunirse entre amigos para tocar música, interpretar música y disfrutar de la compañía y de las charlas muy asiduamente en torno a la música. Quizá el compositor que más amistad personal tuvo con don Benito fue Ruperto Chapí, aunque por desgracia no llegaron a cristalizar ningún proyecto juntos importante.
Pérez Galdós estuvo relacionado con muchos otros músicos, aunque no fueron compositores de primer nivel en cuanto a popularidad de su producción. Pero bueno, como digo, en el libro rinde cuenta de una manera exhaustiva sobre Marianela, Zaragoza, es decir, los proyectos de zarzuelas en los que Galdós fue el libretista. Bueno, este sería uno de los libros que les recomiendo, y el otro es este. Vernon Chamberlain fue catedrático de la Universidad de Kansas, fue hispanista y especialista en Galdós. Encontré este libro en inglés que la verdad es que supuso una gratísima sorpresa, porque que Galdós amaba la música de Beethoven, eso ya lo sabía. Que por ejemplo, en muchas de sus obras, de hecho la palabra Beethoven, la música de Beethoven aparece en sus narraciones, ¿no? Estoy pensando ahora, bueno, en cualquiera de las obras que aparece. Voy a centrarme en esta, que es la que importa. Fortunata y Jacinta, los 4 volúmenes de Fortunata y Jacinta pasan por ser, junto con los episodios nacionales, la mayor aportación de Galdós a la literatura española. Pues bien, esta persona, Chamberlain, hace un estudio en el que demuestra con todo lujo de detalles que Galdós escribió Fortunata y Jacinta siguiendo exhaustivamente el plan formal de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Es decir, esto, la primera vez que leí algo de esto, dije, bueno, ¿habrá alguna conexión, alguna relación? No, pues no. Alguna no, mucha. Fíjense, por ejemplo, en esta captura del libro, en el que describe, hay una serie de tablas, ¿vale? Mesurs, en los compases de la partitura. Esto en concreto corresponde al 4º movimiento de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Pues compases del 1 al 11, compases del 12 al 43, etcétera. Entonces, los temas, tema 1, tema 2, los temas que utiliza Beethoven, a continuación la descripción musical, es decir, esos primeros compases corresponden con la introducción. A continuación, los siguientes compases, tema en 2 partes, variación 1, variación 2, variación 3, hasta ahí parece un análisis musical puro y duro, un análisis musical formal. Y ahora es donde viene lo más interesante, y es que la equivalencia en las novelas de Fortunata y Jacinta, cada personaje y cada acontecimiento y la muerte y el nacimiento y los celos y la boda, todo con muchísimo detalle está relacionado de una manera lógica y coherente con lo que está ocurriendo a nivel de los eventos sonoros. Entonces, claro, o sea, pensar que escribió esos 4 volúmenes de esa grandísima novela, teniendo un análisis de la sinfonía de Beethoven al lado y que trató de aprovechar esa estructura. Es decir, es un misterio el hecho de que algunas obras pasan el filtro del tiempo y se convierten en obras en repertorio universal, obras magistrales. Y la verdad es que es un misterio descubrir por qué ocurre esto. Bueno, pues aunque sea uno de los parámetros menos observables para cualquier melómano, la estructura de una idea musical que sustenta todo lo que está en ella es verdaderamente importante. Entonces, cuando una obra, como digo, traspasa el filtro del tiempo y se convierte en repertorio universal, pues quizá en esta distribución, las proporciones temporales y las decisiones musicales que se toman para escribir la introducción, el tema en las 2 partes, tal, todo este análisis formal, esa estructura es la que soporta lo que luego el oído escucha melodías, armonías, timbres, ambientes, texturas. El oído normal, de un melómano normal, no está escuchando variación 4, compases 20, dominante. Sin embargo, es así. Por poner un ejemplo, sería como estar paseando y ver un edificio imponente y pensar, bueno, que me llama la atención, voy a tomar una foto de una catedral o de cualquier rascacielos
Bueno, pues lo que nosotros vemos es el edificio completo, pero para que eso tenga lugar hay una estructura diseñada por un arquitecto de una manera muy detallada para que eso pueda ocurrir. Pues las personas que estén interesadas, de verdad, no tiene desperdicio el coger la partitura de la Heroica de Beethoven y coger Fortunata Jacinta y comprobar cómo lo que ha hecho Chamberlain no es ninguna especulación a ver si coincide más o menos. No, es que aunque Galdós no lo dijo, parece evidente después de leer este libro que escribió su novela siguiendo ese plan formal de la sinfonía de su compositor preferido, Beethoven. Dicho esto, bueno, voy a centrarme en concierto galdosiano. La verdad es que no pretendo sentar cátedra en absoluto sobre Galdós y la música. Es decir, ya lo hacen, especialmente el libro de Schlueter, y hay bibliografía y hay información disponible para profundizar en datos y detalles sobre esta relación. Hasta luego. Sobre esta relación de Pérez Galdós y la música. En todo caso, centrándonos en el concierto galdosiano, he de decir primeramente que utilicé dos cuentos de Galdós. Al ser el centenario de Beethoven, en conjunción con el centenario de Galdós y el de Beethoven, el 250 aniversario de Beethoven, más otros centenarios del fotomontaje que vimos anteriormente, pues empecé a moldear la idea de escribir una obra de homenaje a Galdós y con citas de Beethoven. Es decir, ese fue mi punto inicial de partida. Entonces, en ese momento ya había leído la Desheredada, algún episodio nacional, es decir, había leído diferentes obras de Galdós, pero indagué, empecé a leer bastante más sobre escritos de Galdós y me encontré con dos cuentos preciosos. Dos cuentos que son los que utilizo y que son los que me sirven para componer los dos movimientos de mi concierto galdosiano. El primero se llama La mula y el buey y el segundo, Una industria que vive de la muerte, episodio del cólera. Entonces, la verdad es que yo no sé, en este momento, no sé si ustedes conocen los cuentos, si los han leído o en el caso de que los conozcan, si los recuerdan. Pues hago una brevísima introducción al argumento de cada uno de los cuentos, porque también resultará de vital importancia para entender por qué mi concierto galdosiano es como es. Perdón. En el caso de Celinina es el personaje principal del cuento La mula y el buey. Es un cuento navideño. Y es un cuento muy triste, porque es un cuento en el que Celinina, la niña, muere. Y el cuento relata qué acontecimientos ocurren justo antes de la muerte de la niña y justo después de esa muerte. Entonces, imaginemos la niña es pequeñita, está muy malita de fiebre, está acostada en su cama y la están cuidando, el padre, la madre, los familiares. Y como estamos hablando de fechas navideñas, pues la niña tiene devoción por jugar con las figuritas de barro de los belenes. Y entre las figuritas que manosea y que tenía ella ya, le faltan dos que son muy importantes, la mula y el buey. Son muy importantes para el nacimiento. Entonces, la niña desgraciadamente muere y bueno, hay que leer el cuento para deleitarse con la literatura de Galdós, cómo describe y cómo lo narra él, evidentemente. En cualquier caso, diré que Galdós pone el acento en el hecho de que la madre más triste no puede estar. Se le ha muerto la niña y lloros, describe toda la escena del propio momento de la muerte, pero cuando se sitúa en un día antes de la muerte, Galdós pone el acento en el padre. Y resulta que el padre tuvo mucho cargo de conciencia por el hecho de que no consiguió esas dos figuritas para su hija. Entonces Celinina falleció sin haber tenido en las manos sus dos figuritas deseadas, la mula y el buey. El cuento, claro, esto es un spoiler en toda regla, lo estoy destripando, pero aunque cuente el argumento, yo les invito a que lo leen igualmente, solo por disfrutar de la maestría de Galdós en literaria, ¿no?
Pero bueno, aunque lo destripe, no tengo más remedio para poder explicar cómo he hecho mi obra. Entonces, pues Selinina muere, se organiza un velatorio y en este velatorio finalmente, después de muchísimas horas, se queda una sola señora, plañidera, que finalmente se duerme. Y cuando se duerme, Selinina, que está en el pequeño ataúd, el espíritu, el alma de Selinina, sale de Selinina y entonces le salen unas pequeñas alas blancas y entonces empieza a escuchar el revoloteo de muchas más alitas blancas y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que se junta con un grupo de almas de niños que han bajado. Estamos ya en la Nochebuena, el 24 de diciembre, y en el piso de arriba de la vivienda donde vive Selinina están celebrando la Nochebuena. Hay un grupo de niños numeroso que está jugando con un Belén grandísimo y con muchísimas figuritas. Y entonces se produce un fenómeno. Bueno, en este punto, si me permiten, voy a leer, aunque sea un fragmento del cuento, para que vean. A ver. Es el capítulo sexto. En la casa se apagaron al fin los rumores de la desesperación, como si el dolor, internándose en el alma, que es su morada propia, cerrara las puertas de los sentidos para estar más solo y recrearse en sí mismo. Era Nochebuena, y si todo callaba en la triste vivienda recién visitada de la muerte, fuera, en las calles de la ciudad y en todas las demás casas, resonaban placenteras bullangas de groseros instrumentos músicos y vocería de chiquillos y adultos cantando la venida del Mesías. Desde la sala donde estaba la niña difunta, las piadosas mujeres que se hacían compañía oyeron espantosa algaraza, que al través del pavimento del piso superior llegaba hasta ellas, conturbándolas en su pena y devoto recogimiento. Allá arriba, muchos niños chicos, congregados con mayor número de niños grandes y felices papás y alborozados tíos y tías, celebraban la Pascua, locos de alegría ante el más admirable nacimiento que era dado imaginar, y atentos al fruto de juguetes y dulces que en sus ramas llevaba un frondoso árbol con vistosas candilejas alumbrado. Hubo momentos en que, salto un párrafo, las luces siguieron oscilando y moviéndose mucho a pesar de que no entraba aire en la habitación. Creeríase que invisibles alas se agitaban en el espacio ocupado por el altar. Los encajes del vestido de Selinina se movieron también y las hojas de sus flores de trapo anunciaban el paso de una brisa juguetona o de manos muy suaves. Entonces Selinina abrió los ojos. Este es el momento en el que el alma de Selinina va a salir de su cuerpo. Nos vamos un poco más adelante, capítulo 9, y dice: más de repente sintieron un rumor que no provenía de ellos. Todos miraron al techo. Estamos hablando del piso de los vecinos de Selinina, donde sí están celebrando la Nochebuena jugando con el Belén. Todos miraron al techo y como no veían nada, se contemplaban los unos a los otros riendo. Oíase gran murmullo de alas rozando contra la pared y chocando en el techo. Si estuvieran ciegos, habrían creído que todas las palomas de todos los palomares del universo se habían metido en la sala, pero no veían nada, absolutamente nada. Notaron, sí, de súbito, una cosa inexplicable y fenomenal. Todas las figurillas del nacimiento se movieron, todas variaron de sitio sin ruido. El coche del tranvía subió a lo alto de los montes y los reyes se metieron de patas en el arroyo, etcétera. Describe cómo de repente los niños, sin tocar nada, las figuritas solas se mueven, se desordenan y sigue. Entre el estupor que tal fenómeno producía, algunos pequeñuelos reían locamente y otros lloraban. Una vieja supersticiosa las dijo: ¿no sabéis quién hace este trastorno? Hácenlo los niños muertos que están en el cielo y a los cuales permite Padre Dios esta noche que vengan a jugar con los nacimientos. Todo aquello tuvo fin y se sintió otra vez el batir de alas alejándose. Entonces ya se van al cielo, ya han jugado y se van al cielo. Para Selinina es su primer viaje al cielo, entonces está como desorientada. Y una alma compañera
le pregunta qué le pasa y se fija que tiene dos figuritas en las manos, que son las dos que faltan en el Belén de los vecinos de arriba. Y entonces Celinina dice, no, esto es para mí, esto es para mí. Y el niño le explica que dice que no, que en el cielo no pueden, que se les permite bajar a jugar con los belenes esa noche, pero que no pueden llevarse nada. Y entonces le piden que baje para que lo deje, que lo espera en una nube para subir al cielo junto con ella y acompañarla. Finalmente Celinina entra en razón y baja y los deja y sube. Por esa razón, al día siguiente, el día del entierro, nadie se pudo explicar por qué en el féretro, en lugar de que la niña llevara un ramo de flores, lo que llevaba eran sus dos figuritas. Y ese es el argumento, triste por una parte, muy triste, pero al mismo tiempo muy bonito, muy, muy precioso, ¿no? El ambiente de las almas de los niños revoloteando y jugando. Ese es el primer cuento. El segundo, una industria que vive de la muerte, episodio musical del cólera. Este, como luego diré, la verdad es que, según los expertos, es el texto literario de Galdós con más referencias al sonido. Es decir, de hecho, el primer episodio, al sonido y a la música. Es toda una declaración de intenciones. No hay frase en la que no haya pues como 4 o 5 referencias al sonido y a la música. Una industria que vive de la muerte se está refiriendo al carpintero que fabrica ataúdes en un barrio del Madrid de 1865 donde hubo un episodio de cólera. Entonces el argumento de este cuento, mientras relata qué es lo que está ocurriendo con el cólera, muriendo muchísima gente, pues relata cómo un personaje, el carpintero, tiene más trabajo que nunca. Entonces el carpintero tiene 2 hijas y bueno, en el cuento explica cómo está construyendo sus ataúdes, cómo el golpe del martillo, el sonido de los clavos con el martillo, y el último encargo que recibe es para un duque. Y el duque, bueno, pues los hijos del duque van a su taller y le encargan al carpintero el ataúd más lujoso que se pudiera construir para su padre. Entonces, a eso se dedica el carpintero. Y justamente terminando de construir esa última obra perfecta, fallece. Fallece y, bueno, finalmente el duque se salvó del cólera y los hijos le cedieron a las hijas del carpintero el ataúd para que fuera enterrado en él, en su obra más importante. Y bueno, pues relata también cómo el episodio de cólera finalmente desaparece y vuelve la alegría y vuelven los pájaros y tal, y vuelve la vida, pero al mismo tiempo dentro del ataúd, en toda la ceremonia del entierro, se escuchaba el sonido de los clavos y el martillo, el sonido característico de esa industria de la muerte, ¿no? En fin, esto era a grandes rasgos un poco el argumento de los 2 cuentos, necesario también para entender un poco qué es lo que he hecho yo con mi obra. Bueno, les voy a leer un poco. Volvemos al montaje. A ver. Sí. Concierto galdosiano. Concierto galdosiano es un concierto para 2 trompetas y orquesta, escrito desde la fase de lecturas y de tomar ideas y tal, finales del año pasado y toda la primera parte de este año. Lo concluí en plena pandemia. Es mi obra número 93. Es en realidad el tercer concierto que escribo para trompeta, dedicado a la trompeta. Mi primer concierto lleva el Opus 16, es una obra bastante de juventud. Es un concierto para trompeta y orquesta de cuerda que tiene versión para trompeta y banda reducida, así como reducción para trompeta y piano. El concierto número 2 se llama Pegasus. Es una obra que escribí para la joven orquesta de la Generalitat Valenciana cuando fui compositor residente, y estrenó el trompetista Otto Sauter, el trompetista alemán, con el pícolo, porque es un concierto para pícolo, orquesta de cuerda y 4 trompetas. Lo dirigió el maestro Manuel Galduz y bueno, pues cuatro de los trompetistas de la orquesta. Finalmente, que está planteado para 2 trompetas y orquesta
orquesta de cámara, requiere la cuerda y luego los vientos solo requiere un instrumentista de viento por familia. Pues es en realidad mi tercer concierto para trompeta. Es una obra que he escrito por encargo de la Fundación SGAE y la AEOS, que es la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, a propuesta de la Orquesta de Valencia. El estreno, al que quedan naturalmente todos invitados, será el 10 de noviembre en el Palau de les Arts. Los intérpretes, obviamente, será la Orquesta de Valencia, los solistas serán los propios solistas de la Orquesta de Valencia y amigos míos, Francisco Javier Barberá y Raúl Junquera. Y a todos ellos les dirigirá el maestro Leopold Hager. Bien, este año 2020 se celebra el centenario de la muerte de uno de los escritores más insignes de la historia de la literatura, Benito Pérez Galdós. Por ello he dedicado el concierto a su memoria, basándolo en dos de sus relatos breves. Al mismo tiempo, dedico esta obra a la memoria de Julio Andrade Malde, buen amigo y eminente crítico musical, fallecido durante la presente pandemia. Ya empezamos a entender por qué esta persona, Julio Andrade, forma parte del montaje. El primer movimiento, Celinina, está basado en el cuento de Navidad La mula y el buey, que Galdós escribió en 1876. Con esta pieza trato de reflejar la tragedia de la muerte de la niña, que evoluciona desde el lamento inicial hasta el conmovedor ascenso al cielo de su alma. Eso sí, después de conseguir sus juguetes preferidos, la mula y el buey del Belén navideño. El lamento, que funciona a modo de introducción, queda reforzado por la metamorfosis tímbrica del sonido brillante al oscuro de las trompetas, por el uso de diferentes tipos de sordinas. A continuación se desarrolla una música que pretende evocar la tristeza fúnebre y en la segunda y última sección, la elegía, da paso a la inocencia infantil de la niña jugando y volando hacia su nuevo destino. La imagen sonora con la que concluye trata de reflejar un cielo estrellado en el que viven eternamente las almas de los niños. Los centros tonales utilizados son do menor, sol menor y mi bemol mayor. Para todo ello me he servido de varias citas musicales que paso a detallar. Y ahora empezamos ya a entender más sobre el montaje. Como ya hemos dicho, Galdós, que también fue músico, sentía verdadera devoción por Ludwig van Beethoven, de quien este año celebramos el 250 aniversario de su nacimiento. Según el profesor de la Universidad de Kansas, Chamberlain, era tal la admiración que sentía por Beethoven que escribió su obra maestra, Fortunata Jacinta, siguiendo el plan estructural de la Sinfonía Heroica. Por esta razón, utilizo el tema principal de la marcha fúnebre del segundo movimiento de la Sinfonía Heroica beethoveniana. Dicho tema aparece en 3 ocasiones y suena superpuesto con un fragmento del Estudio característico número 2 para trompeta de Jean-Baptiste Arban. Su gran método completo para corneta, que incluye la pieza que cito, aún sigue utilizándose hoy en día. Pero el pedagogo y cornetista francés también fue director de orquesta y en 1865 dirigió una serie de conciertos en Madrid, interpretaciones que Galdós recogió en sus críticas periodísticas. Del estudio número 2 de Arban, además de la frase con idéntica estructura armónica que el tema fúnebre beethoveniano, también utiliza el motivo inicial. Para la información acerca de las críticas periodísticas de Galdós me he servido, entre otros, y ahora cito el libro de Schuleter, pero también recomiendo Galdós, crítico musical, de José Pérez Vidal, así como el trabajo fin de máster de Carla Miranda, Benito Pérez Galdós, crítico musical en La Nación. Ahora entendemos por qué Jean-Baptiste Arban forma parte del fotomontaje. Inmediatamente después de la primera aparición del tema fúnebre, utilizo la segunda sección de mi obra Gabadafá, para trompeta y marimba. Es una obra editada en París, en Gerard Villaudot y premiada en el concurso Città di Pavia en 2002. ¿Por qué utilizo esta cita, esta autocita? Bueno, en dicha obra creé 2 breves temas musicales, descomponiendo en una doble capa un ejercicio muy apreciado por los trompetistas, que proviene del estudio número 2 del método que Herbert Clark escribió en 1912. Este material temático se entremezcla con las fuentes anteriormente explicadas. Es decir, eso es un rudimento. Todo aquel que haya estudiado
haya escuchado estudiar a un trompetista, le habrá escuchado tocar ese rudimento por el que he pasado por todas las tonalidades posibles y con todas las variantes posibles. ¿Es así o no, Pepe? El libro de Clark. Pues bueno, cuando escribí Gabadafa en el 99, se me ocurrió tomar ese ejercicio y descomponerlo en dos capas. Primero lo planteo en do menor. Entonces sería do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, fa, mi, do, mi, re. La segunda capa, do, mi, re, fa, sol, do. Si las juntamos las dos, do, mi, fa, sol, mi, do, mi. O sea, esos dos temas musicales que aparecen en la obra Gabadafa son la descomposición en dos capas de ese ejercicio tan popular para los trompetistas. Bien, para la segunda sección de Celinina he utilizado la primera frase del tercer movimiento del septeto Opus 20 que Beethoven compuso en 1799. ¿Por qué? Invocar tan célebre minueto de carácter juguetón es debido a que Galdós escribió en una crónica de 1886 lo siguiente: su gran septeto, adaptado a orquesta por monasterio, es, a mi parecer, la cúspide de la inspiración musical y el punto más alto al que puede llegar entre los humanos la interpretación o la adivinación de lo divino. Es decir, con esto queda patente que para Galdós no solo Beethoven es el superhombre, el supercompositor, sino que en concreto el popular septeto es además la música más genial nunca escrita. Aquí, en otro extracto de la crónica de Galdós pone de manifiesto el culto que rendía al genio de Bonn y desde mi punto de vista justifica plenamente la inclusión de citas beethovenianas en una obra compuesta a partir de la literatura galdosiana. Dice así, escuchemos qué opina Galdós sobre Beethoven. Beethoven, conjunto asombroso de todas las cualidades, el numen más robusto, más original, más vario, más atrevido, más patético que Euterpe ha echado al mundo. Lo tengo por el más grande de todos los músicos y sus obras me parecen la cantera de donde manos hábiles han extraído todas las óperas que se han compuesto en lo que va de siglo. Él trabajó para los demás y creó el arte de sus sucesores, elevando la sinfonía a un mayor esplendor y dándole todo el desarrollo posible. Dejó en ella los gérmenes de la composición dramática en todos sus matices. Es decir, espléndida descripción de Galdós sobre Beethoven. Bien, además, del mismo modo que el tema fúnebre de la heroica posee unos pilares que albergan plácidamente el tema de Arban, el minueto del septeto acoge en perfecta conjunción la primera frase del segundo movimiento del concierto en mi bemol para trompeta de Franz Joseph Haydn. No solamente es una música excepcionalmente apreciada por los trompetistas, la utilizo porque en los años en los que Beethoven compuso la que sería obra predilecta de Galdós, el septeto, y Haydn su concierto, 3 años antes, ambos mantenían una estrecha relación profesor-alumno. Beethoven fue alumno de Haydn en aquella época. Por último, todavía podemos reconocer a un invitado más en esta ceremonia trompetística por la niña galdosiana. En 1950 se escribió otra de las obras más apreciadas por nuestra comunidad. Me refiero a la comunidad de trompetistas y extrompetistas, como es mi caso. Estoy hablando del concierto para trompeta y orquesta de Alexander Arutunian, de quien también este año, en 2020, se celebra su centenario. Ya vemos por qué Haydn, Clark, Arban, Arutunian. Bien. Únicamente, del concierto de Arutunian, únicamente utilizo el motivo que abre su popular concierto, inicialmente de forma textural y a lo largo de Celinina como elemento estratégico unificador, casi siempre como gesto anacrúsico. Es decir, la obra, ahora vamos a escuchar unos pocos ejemplos musicales y veremos como pim, pam, 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 ta, ta, ta. Bueno, pues ese mismo motivo musical lo utilizo, como digo, de manera unificadora dentro de Celinina. Normalmente un titatora, tetota, como cabeza, como anacrusa de los diferentes temas. Bien, como conclusión de Celinina, diré que si bien hay mucho material sonoro externo,
no he pretendido la mezcla a modo de collage, sino glosar músicas todas ellas por alguna poderosa razón, intentando que convivan como si de personajes de novela galdosiana se tratara. Podríamos pensar en una especie de Belén navideño de compositores. He de decir además que el pretexto ha sido la prodigiosa narrativa de un escritor y músico que aprecio en todas sus dimensiones, pero el sobrecogimiento que sentí con la lectura de su cuento navideño me hizo querer de inmediato a Celinina, aunque más que como personaje en sí, como símbolo de una de las circunstancias más descorazonadoras que existen en la vida, como es la pérdida de un niño. Bueno, esta es la descripción del primer movimiento de Concierto Galdosiano y ahora me gustaría ilustrar un poco con sonidos lo que hemos estado diciendo. Audios, Celinina. Bueno, vamos a escuchar primeramente, aunque todo el mundo lo va a reconocer de inmediato, escuchamos el tema de la marcha fúnebre de la Heroica. Etcétera. Esa es la primera presentación. Pues ahora vamos a escuchar la frase musical del estudio de Arban que coincide perfectamente con la armonía. O sea, anatómicamente son iguales y armónicamente los pilares de esta melodía de Arban que vamos a escuchar con la de Beethoven. De modo que cuando los utilizo en Concierto Galdosiano los utilizo como transparencias, siempre superpuestos. Aparecen 3 veces en mi obra. Escuchamos el fragmento de Arban. Etcétera. Ahora, para seguir con los ejemplos, vamos a escuchar un breve fragmento de mi obra Gabadafá, en la que los temas que vamos a escuchar son los que son el ejercicio trompetístico desdoblado en 2 temas. Aquí está, Gabadafá, que es para trompeta y marimba. Segunda capa. Primera capa con la marimba. Primera capa con la trompeta. Las 2 juntas. Aquí cuesta reconocer un poco el rudimento de Clark por la tímbrica tan diferente de la trompeta a la marimba. No obstante, la superposición en Concierto Galdosiano, como son 2 trompetas los que lo tocan, ahí sí que desde fuera se escuchará perfectamente la cita de Clark. Del estudio de Arban utilizaba la frase que se superpone perfectamente a la de Beethoven, pero además utilizó
este breve motivo. Ese motivo como circular, de arpegio hacia arriba y hacia abajo, es uno de los elementos temáticos de Celinina. Escuchemos ahora, aunque todo el mundo lo conoce, evidentemente, pero por refrescar la memoria, el fragmento del septeto de Beethoven. Etcétera. Y ahora escuchamos la melodía del concierto de Haydn, que es la que actúa de transparencia junto con el septeto de Beethoven. Etcétera. Ahora escuchamos la entrada del concierto de Arutunian. Etcétera. Bueno, si el intérprete del concierto de Haydn había tomado una grabación de Maurice André, esta grabación del concierto de Arutunian es de uno de los grandes alumnos de don José Ortí, de Manuel Blanco. Muy bien, pues estos son todos los elementos de no collage, sino Belén navideño de compositores que he querido hacer. Todas las poderosas razones son o provienen de Galdós o provienen del mundo de la trompeta o están de aniversario este año y ese es el resultado. Entonces, vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar es un poco horrible, es decir, es mi obra, pero todavía no se ha estrenado, que es el 10 de noviembre. Por tanto, la vamos a escuchar con sonido de ordenador, lo cual es bastante desagradable comparado con escuchar la obra interpretada con músicos, naturalmente. No la vamos a escuchar entera, vamos a escuchar varios fragmentos en los que vamos a poder apreciar cómo combino y cómo mezclo todo el material que acabo de explicar. Ya ha pasado la introducción y ahora es la primera aparición del tema de Beethoven, tema fúnebre. Esto proviene de Gabadafá, que a su vez proviene de Clark.
Pasa otro fragmento. Ahora escucharemos lo de Arban, el arpegio. Bueno, con timbales, la cabeza de Aratunian. Fa, sol, la, sol, mi, fa, mi, la, sol. Las trompetas, una marcha fúnebre de Beethoven y la otra melodía de Arban, juntas. Pasa otro fragmento y ahora vamos a entrar ya a la última sección, la del septimino, que es ya el alma de la niña jugando con los otros niños y luego volando al cielo. Haydn. Y ahora, sobre el último redoble de timbal, toda la cuerda producirá pizzicatos ad libitum sobre mi bemol mayor, en su tesitura aguda, de modo que la imagen sonora será como pequeñas estrellitas en el cielo, que son las almas revoloteando de los niños que están llegando, después de haber jugado con los belenes, una vez al año están llegando de nuevo a su lugar en el cielo. Bueno, pues esta es Celinina. Sobre el segundo voy a acelerar todo lo que pueda, que veo que el reloj pasa la hora. El segundo movimiento, El carpintero y el duque, está basado en el relato Una industria que vive de la muerte, episodio musical del cólera, que Galdós escribió en 1865. Ese año, además de escribir las críticas de los conciertos dirigidos en Madrid por Arban, Galdós vivió muy de cerca una de las terribles pandemias de cólera que tuvieron lugar en el siglo XIX.
Ese año en concreto murieron más de 120.000 personas en España. El brote llegó por el puerto de Valencia y la epidemia se propagó rápidamente a Madrid, lugar habitual de la residencia de don Benito en aquella época. Debo confesar que al sumergirme hace meses en la lectura de obras de Galdós y a pesar de que este cuento está considerado tal vez como uno de sus escritos con mayores referencias sonoras y musicales, lo deseché por ser excesivamente tétrico. No obstante, mientras escribía estas líneas, llevaba 25 días de confinamiento debido al virus COVID-19, que desgraciadamente está asolando el mundo. Esta terrible concomitancia histórica con los hechos que motivaron el relato de Galdós me llevaron a replantearme la idea de utilizar este cuento, que por otra parte es un primor literario. Sin obviar que ya la protagonista del cuento anterior falleció por una terrible fiebre, aunque sin especificar el tipo de fiebre. En este segundo tiempo del concierto hay algún gesto descriptivo, como recrear inicialmente el sonido del martillo y los clavos del carpintero fabricando ataúdes, o el trinar de los pájaros hacia el final, aunque he decidido utilizar un sistema sonoro más abstracto que en el movimiento anterior. Galdós describe con especial audacia el sonido del martillo y los clavos, que pasa por ser el hilo conductor de su relato, sonido seco, metálico, penetrante, perenne, agudo, monótono, acompasado, etc. Los dos sonidos predominantes que actúan como centro son el fa y el do, pensando en una especie de fantasía sobre el cólera. FC, la C, la notación alfabética anglosajona y germánica, se corresponde con el do. A partir de dichos sonidos, el fa y el do, el fluido melódico está originado por un sistema de transformación de texto en sonido, basado en la mecánica del popular juego de mesa Scrabble o Scrabble, o apalabrados, se le puede llamar de muchas maneras. Este sencillo sistema consiste en aplicar a cada letra un valor numérico que influye sobre su duración y altura. Normalmente se subraya la sílaba tónica de cada palabra. Y al ir encadenando sonidos, el mayor o menor valor del inmediato anterior provoca un descenso o aumento de altura. Una vez obtenido el motivo sonoro en cuestión, puntualmente se le aplican procedimientos puramente musicales, como la inversión interválica, la aumentación o disminución de valores, la ornamentación, combinación canónica, etc. Ideé este sistema de transformación por mi gran afición a ese juego y lo empleé para transformar algunos poemas de mi amigo Carlos Marzal en el segundo movimiento, Poética, de mi Sinfonía número 5, para gran banda sinfónica. Posteriormente volví a emplearlo con alguna evolución en mi obra Cruz de San Andrés, para clarinete bajo, con posteriores versiones para fagot o tuba. Bueno, según va avanzando el movimiento, los motivos derivados de la transformación se convierten en el flujo de un sarcástico vals, a modo de danza macabra, que en su última parte alberga una doble cita. Escucharemos una referencia amalgamada a los estribillos de dos canciones con el mismo título, Resistiré. La que popularizó en 1988 el tándem Manuel de la Calva-Ramón Arcusa, es decir, el dúo dinámico, se ha convertido en una especie de himno oficial de la sociedad española por la crisis sanitaria derivada de los eventos pandémicos que vivimos. Su canción formó parte del álbum En Forma. El texto fue escrito por Carlos Toro y la música por Manuel de la Calva. Pero algunos, sin poner objeción alguna a esa elección, creemos que la otra, Resistiré, sirve igualmente como himno. Se trata de la canción que popularizó el grupo de rock Barón Rojo en 1982. Además, esta mítica banda también está de aniversario en 2020, puesto que cumplen 40 años de carrera. Aunque muy de pasada, también hay un guiño al motivo inicial del tercer tiempo del concierto en mi o mi bemol para trompeta de Johann Nepomuk Hummel, escrito en 1803. Sin duda, otra de las obras emblemáticas por las que hemos pasado todos los trompetistas. Las dos piezas que componen este concierto, Celinina y el Carpintero y el Duque, están basadas sobre dos cuentos del mismo autor, en los que, entre otras coincidencias, como haber sido escritos en el mes de diciembre de su respectivo año, mismo mes en el que los leí buscando inspiración para mi homenaje a Galdós, me llamó la atención el hecho de que ambos protagonistas mueren y los dos son enterrados con su objeto más significativo entre las manos. En el caso de Celinina, las figuritas de la mula y el buey, y en el caso del carpintero, el martillo con el que creó su última obra,
el ataúd que iba destinado al duque y en el que fue enterrado. Para concluir, me permito parafrasear al gran escritor Isaac Asimov, quien nació exactamente 2 días antes de la muerte de Galdós, por lo que también está de centenario, en 2020, y dijo que el problema no está en la muerte, únicamente en la transición, puesto que la vida es agradable y la muerte es pacífica. Dicho eso, escuchamos unos poquitos ejemplos del segundo movimiento. Carpintero. A ver. Vamos a ver, bueno, veamos primero. A ver, ¿dónde está? Creo que deberíamos ver primero esto. Bueno, la tabla de transformación del juego del Scrabble. Por el juego que empezamos, rompiendo el hielo en la charla. Les cuento cómo fue esto. Yo soy un grandísimo aficionado a este juego. Entonces, ha habido épocas en las que a lo mejor, bueno, después de cenar, en lugar de un rato de televisión, antes de trabajar, de subirme a mi estudio a trabajar, porque soy muy ave nocturna para componer y estudiar, pues en lugar de ver la tele, he estado jugando al juego Scrabble. Entonces, recuerdo una noche, como de 3 partidas en una noche, hacerse ya tarde y, bueno, terminar las 3 partidas y subirme a trabajar. Y entonces subirme y en ese momento entrar en mi estudio. No es que no tengo sueño porque estoy habituado a estar útil intelectualmente a estas horas, pero tampoco me apetece ahora ni estar con aquella composición ni no que haya partitura. Y entonces digo, bueno, pues dedico la noche a la lectura. Y entonces tenía por allí a mano el poemario de Carlos Marzal, Ánima mía, que me había regalado hace unas semanas y todavía no había podido leer. Entonces me siento en mi estudio y empiezo a leer. Llega un versículo que contenía varias palabras con una J, con una Z, y bueno, mi subconsciente me dice, madre mía, este versículo vale su peso en oro en el juego, porque contiene letras de mucho valor. Entonces se me enciende una bombilla y dice, uy, o sea, que este poemario, que desde que me lo regaló pensé que lo utilizaría tarde o pronto en alguna composición, este poemario le puedo aplicar una serie de valores según el juego del Scrabble. Si esos valores los categorizo de manera lógica a nivel de sonido, puedo transformar texto. De hecho, hemos empezado por ver cómo sonaría Pepe en sonidos según esta tabla. Es decir, todo el mundo podría hacer su propio sonido según esta tabla de cómo suena su nombre o su casa o su pueblo o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces desde ese momento que se me enciende la bombilla hasta que finalmente lo utilizo, pasa un tiempo en el que tengo que domesticar, lo tengo que adaptar el sistema, porque claro, en el Scrabble todo el mundo que ha jugado sabe que el valor máximo es la Z, porque es la letra que menos veces aparece, es la más deseada, y en el juego vale 10 unidades, 10 puntos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo cogiendo la tabla textual de valores de Scrabble, empiezo a transformarlo en música, me parece que lo que surge no tiene la suficiente lógica musical. Entonces voy y pienso, bueno, si en lugar de 10 y el valor 1 es semitono, fuera 12, entonces en la Z, cuando aparece la Z, implicaría un cambio de octava, que es un giro melódico en un momento dado muy lógico en sucesiones melódicas, un cambio de octava. Por tanto, tuve que redistribuir todas las letras para que el valor mínimo fuera 1 y el máximo fuera 12. Bueno, pues basándome en este sistema, que como ya he explicado, he utilizado varias veces, los textos que yo he transformado y que van a sonar en el segundo movimiento de Concierto Galdosiano es el título del movimiento, obviamente, Una industria que vive de la muerte, episodio musical del cólera. También el nombre completo, Benito Pérez Galdós. Para otro pasaje, solo el motivo del apellido, Galdós. Luego, la transformación de la palabra resistiré, según este sistema. También el carpintero y el duque. Y la palabra cadencia, porque en el segundo movimiento se produce una cadencia en la que para la orquesta y son los 2 solistas los que interpretan en ese momento sin acompañamiento. Lo vemos ahora. Textos transformados. Aquí todos los ejemplos empiezan por el sonido fa. Entonces, una industria. Vemos como fa, sol, fa. La N que tiene valor 2,
implica que respecto a la primera corchea, que es un fa, sube 2 semitonos y dura el doble, dura 2 corcheas, o sea, negra, etcétera. No es necesario detenerme más, pero como ven, hay una serie de temas musicales que son los principales del segundo movimiento que están obtenidos a través de la transformación de texto, de letras, en sonidos. El resultado auditivo sería este. A ver, no es necesario escuchar más ejemplos. Como vemos, es la obtención de fluido melódico. Con esa configuración de duraciones y alturas ya entran muchos más aspectos musicales que ya el compositor decide, como las armonías a utilizar, cómo musicaliza todo eso. Eso de entrada solo ofrece una estructura, digamos, inerte, es decir, una serie de alturas y ritmos. A partir de ahí hay que componerlo en realidad, ¿no? Muy bien. El concierto de Hummel es solo un fragmentito el que aparece, no me pude resistir. Vamos a verlo, es este pequeño fragmento. También Manuel Blanco con la trompeta. Aquí. A ver. Empieza el tercer movimiento del concierto, muy conocido. Etcétera. Ese pequeño inicio, también le hago un guiño en el segundo movimiento. Lo podemos escuchar aquí. Al final de este pasaje. Ahora las trompetas solas. Ornamentado, no exactamente igual, pero ahí estaba el pequeño guiño. Y ahora vamos a una de las cosas que, viendo el montaje del principio fotográfico, quizá pareció más irreverente, ¿no? O más incoherente, del dúo dinámico y Barón Rojo, aquí con Haydn y Hummel y no sé quién más. ¿Esto por qué? Bueno, el por qué está claro, vamos a decir. Mi intención inicial, homenaje a Galdós, que es un personaje que de más joven, tengo que confesar que nunca lo tuve entre mis escritores preferidos. Sin embargo, conforme me he acercado más a su figura, la verdad es que adoro a Galdós. No solo su literatura, sino todas sus dimensiones, hasta su faceta política en el Congreso, el tiempo que fue diputado. Es decir, en toda su dimensión, para mí Galdós se ha convertido en un gran referente. Entonces, claro, yo quería homenajear a Galdós, como que escogí 2 cuentos, 2 textos que tienen la muerte como uno de los protagonistas, y encima con lo de la pandemia de cólera, claro, es que yo compuse esta obra, la terminé de componer en plena pandemia. Ahora es una alegría que podamos estar aquí, uno hablando y ustedes escuchando, pero ¿se acuerdan del 14 de marzo? ¿Se acuerdan del 20 de marzo, del 25 de marzo? Mi amigo Julio Andrade estaba muriendo. Mucha otra gente, desgraciadamente, ha fallecido por culpa de la pandemia. Pero nosotros estábamos metidos en casa sin poder salir, con una incertidumbre. Entonces, claro, una vivencia de ese tipo a las personas creativas es lógico. A mí me dio de lleno. Es decir, estoy en plena pandemia, uno de los cuentos que quiero musicalizar resulta que tiene lugar en una pandemia, y entonces pues el tema muerte, el tema pandemia está hiperpresente en esta obra, ¿no? Entonces, vamos a ver, resistiré. Todos hemos cantado el resistiré. Yo digo los 2 resistirés, ¿no? Entonces, no me pude resistir a que en mi concierto no apareciera un guiño también a esa música, ¿no? Que de alguna manera tanto cohesionó o alegró o nos levantó el ánimo en estos meses pasados. Entonces, vamos a ver. El dúo dinámico, 2 segundos, porque lo sabemos.
Cojo el estribillo, etcétera. El otro, Resistiré, es menos popular, pero en su día, bueno, el grupo Barón Rojo, que este año hacen 40 años de carrera y ya se retiran, al menos el grupo original, con 2 de los miembros originales. Precisamente en el disco en el que graban, en su canción Resistiré, quizás el punto más álgido de su carrera. Porque a lo mejor pensamos, bueno, que los heavies, los rockeros que llevan ahí toda su vida, bueno, pues el disco al que pertenece su canción Resistiré, lo tuvieron que grabar 2 veces, en castellano y en inglés, porque en esa época habían iniciado una carrera internacional y se les reconocía como uno de los mejores grupos de heavy, de rock duro, del momento. O sea, y este disco está grabado en inglés también, la canción Resistiré es Stand Up, y bueno, en Inglaterra llegó a ser número 1 en las listas. Es decir, con esa perspectiva histórica, la verdad es que Barón Rojo, pues podemos estar de acuerdo en que fueron lo más en su momento. Cojo el fragmento también de estribillo de Su Resistiré. Etcétera. Bueno, pues vamos a escuchar en todo este movimiento, a ver, escuchar más en los momentos en los que aparecen las palabras transformadas en melodías, me parece de menor interés que escuchar cómo hago convivir los 2 resistirés junto con todo el demás material. Entonces volvemos a la demo de ordenador y escuchamos el fragmento en el que van a sonar los 2 resistiré, tal cual es lo he escrito yo. Ese pasaje en completo. Vale. Pensemos que coger la marcha fúnebre de Beethoven, con el tema de Arban, superponerlos es sencillo. Hay que limar 2 cuestiones musicales y están preparados para ser escuchados al mismo tiempo porque sus pilares están en el mismo sitio. Aquí esto fue un poco más audaz, porque cada uno de los Resistiré tiene una anatomía musical, es decir, los acentos, la rítmica, las armonías están configuradas de manera muy diferente. Entonces, superponerlos y además que aparecieran dentro del vals, de la danza macabra en el que aparecen, pues tuvo su miga para decidir. Y además luego el tema de la orquestación. Sí, porque yo puedo poner aquí dos canciones, 2 citas, o puedo poner 200. Y las puedo poner de modo que nadie se entere. Nadie se entere en el sentido de con el matiz, con no sé qué, tapadas, con el timbre, con el volumen. Es decir, hay diferentes elementos musicales para que una cita sea más perceptible o menos. Entonces yo aquí no quería que ninguno de los 2 resistirés fuera más importante que otro, ni que ninguno de los 2 fuera más importante que los propios temas de las transformaciones de las letras. Entonces, ahora escuchamos de nuevo ese pequeño fragmento donde los 2 resistirés. A continuación lo escuchamos sin las trompetas y a continuación lo escuchamos sin los timbales y contrabajos. De modo que ya lo que queda ya básicamente es solo los 2 resistirés. Ahora es sin trompetas. Y para mayor claridad, sin timbales ni contrabajos. La zona grave, resistiré, resistiré hasta el fin. Y la zona aguda, el del dúo dinámico.
esa es la mezcla de Los Resistiré, que no me pude resistir a no incluirlos en la composición Concierto Galdosiano. Se estrena el 10 de noviembre, yo espero que de aquí a allá la pandemia no nos haga ir a peor, porque la verdad que tengo muchísima ilusión con el estreno, es decir, siempre, cualquier compositor con cualquier estreno, pero cuando creas bajo unas circunstancias tan duras como la pandemia, ¿no? y enclaustrados en casa con el confinamiento, pues bueno, todavía, si cabe, tengo un punto ahí de deseo mayor de ver hecho realidad todo el trabajo que hay, todas las horas de trabajo que hay en este proyecto. Y bueno, pues explicado queda. Yo me encantaría verles a todos el día 10 de noviembre y me encantaría que se celebrara naturalmente. Por mi parte, ya no quiero decir nada más, salvo que tengan alguna pregunta, y ahora imagino que suben.